Versículo 8. El tema de hoy, hermanos, se titula 6 cosas que un cristiano no debe hacer en contra de su hermano. 6 cosas que nosotros no debemos hacer en contra de nuestros hermanos. Vamos a estudiar esos 6 puntos. Quiero decir, hermanos, que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, en el momento que tenemos esa conversión genuina hacia nuestro Dios, el Espíritu Santo nos hace partícipe, hermano, no solamente de las bendiciones que como hijos de Dios, nuestro Padre Celestial prometió a través de Cristo Jesús, sino que también nos hace partícipe, hermano, de los sentimientos de Jesús por su iglesia. El dolor, la tristeza, el gozo, la alegría, todos los sentimientos de Jesús por su iglesia. El apóstol Pablo habla en 1 de Corintios 12, cuando Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo, y Pablo dice de que todos somos miembros del mismo cuerpo, y que si un miembro se duele, todos nos dolemos, y que si un miembro se goza, todos nos gozamos. Esa mentalidad, ese sentimiento, hermano, ese espíritu tiene que estar en nosotros, tiene que estar en nuestros corazones, porque Cristo los puso en nosotros. Me llama la atención mucho, hermanos, en el libro de Éxodo, cuando dice la Biblia que Moisés, saliendo un día del palacio de Faraón, encontró que un egipcio estaba maltratando a un judío, a un hebreo. Y este hombre sintió gran celo porque estaba maltratando a uno de sus hermanos. Dice la Biblia que mató al egipcio y lo enterró bajo arena. Después encontró a 2 hebreos que estaban peleándose entre sí. Y Moisés fue y le dijo que por qué peleaban entre sí si eran hermanos. Es ese mismo espíritu, ese celo por el pueblo de Dios. De eso es lo que tenemos que hablar en esta tarde. Tenemos que hablar, hermanos, que Jesucristo quiere que nosotros nos miremos como lo que somos. Somos hermanos, somos una familia, somos un pueblo de Dios, ¿ok? Él pone sobre nosotros su voluntad, su sentimiento, para que nosotros sepamos cómo conducirnos con nuestros hermanos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 8. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Ok, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, vamos a traducirlo de esta manera, el que alimenta su naturaleza humana, eso pasa. Tenemos 2 naturalezas, una espiritual y una humana. Normalmente nosotros estamos alimentando y cuidando más lo humano que lo espiritual. Porque yo le voy a explicar algo. ¿Cuántas veces come en el día usted? 3 veces. Yo creo que el hermano Ángel come como 4 o 5. ¿Se imagina que comiéramos espiritualmente por lo menos 1 vez o 2 veces en el día? Seríamos espiritualmente fuertes, meditando la palabra, estudiando la palabra, orando, buscando de Dios, sirviendo a Dios, asistiendo a la iglesia. Alimentaríamos nuestra vida espiritual. Pero ¿qué es lo que está pasando? Como dice Pablo en Romanos capítulo 7, con la mente sirvo a la ley de Cristo, a la ley de Dios, pero con el cuerpo a la ley del pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que entendemos este concepto. Sabemos que estamos fallando en ese concepto, pero no podemos dejarlo de hacer. ¿Y sabe por qué? Porque ha sido más fuerte los deseos de la carne que la voluntad de Dios en nuestros corazones. Siempre he dicho esto, no somos una iglesia, hermano, grande en número, pero somos una iglesia grande de corazón. Y le voy a decir por qué. Tenemos, gracias a Dios, la bendición de ayudar a muchas personas en nuestros lados. Hace un tiempo atrás, hermanos, 2 o 3 meses atrás, se terminó un proyecto de construir una iglesia en Haití. Y fue ese dinero que usted trajo con el sudor de su frente, esa bendición que Dios le dio a usted. Usted puso 20, 30, 100 dólares, qué sé yo, y construimos para nuestros hermanos en Haití una iglesia, un templo. ¿Usted cree que Dios no está viendo eso? Dice la Biblia que Dios produce 2 cosas en nosotros. Primeramente produce el querer y después el hacer. Y gracias a Dios, aunque no somos una iglesia muy grande de miles de miembros, pero queremos hacer lo que Dios nos manda hacer.
Y me llama la atención algo, el caso de la joven de Filipinas. Y algo que vino a mi corazón es esto, mientras yo estaba viendo lo que ella estaba diciendo. Es que nosotros, escuche esto, hermano, porque esto es de Dios. Nosotros no podemos hacer un cambio en la sociedad, no podemos hacer un cambio en la vida de una persona si nosotros no hemos experimentado el cambio en Cristo Jesús. No podemos. No podemos dar de lo que no tenemos. Cuando venimos a Jesucristo, Jesús quita de nosotros toda esa naturaleza egoísta, carnal. Eso que solamente nos enfocamos en nuestros proyectos, en nuestros anhelos, en nuestra ambición, en nuestro mundo. Ignoramos que hay hermanos en otros países que están sufriendo porque no tienen que comer, no tienen que vestirse, sufriendo porque no tienen dónde congregarse, sufriendo porque están padeciendo persecuciones, y nosotros estamos aquí, hermano, bien bendecidos. Estamos tan bendecidos, hermano, que usted va a la casa de cada uno de nosotros, abra, hermano, el ropero, usted verá cómo está lleno de ropa. Pero usted los encuentra cada fin de semana en el arroz comprando más. Sí. Usted va, hermano, y usted abre el refri y usted va a ver allá adentro, dice Food Max. Pero los encuentra en otra Food Max, comprando más comida. Es tanta la bendición que tenemos en este país, hermano, que nos olvidamos de la gente que está necesitada. Cuando alimentamos nuestra naturaleza humana, nos volvemos egoístas. Y solamente peleamos por nuestra necesidad y no por la necesidad de otras personas. Sigamos leyendo, hermano. Dice así: porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9. No nos cansemos, porque hay veces que sí se cansa uno. Se cansa físicamente, se cansa emocionalmente, pero no te cansas espiritualmente. No lo hagas. Dios es el que te fortalece, es el que levanta tus pies y te pone sobre piedra. Él es tu fortaleza, esta es tu torre fuerte, tu ciudad amurallada. Él es el todo de tu vida. Confía en Dios, refúgiate en Dios. Él te va a levantar de los momentos más difíciles. ¿Okay? Vas a tener aflicciones en la vida. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová te va a levantarte de todas ellas. El problema es cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos y dejamos de confiar en Dios. Todos los seres humanos, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los siervos de Dios, experimentamos en cierto tiempo de nuestra vida cansancio, estrés, debilidad. Pero es ahí donde sacamos las fuerzas a través de Cristo Jesús. El problema que tenemos es que a veces estamos cansados y estamos desanimados espiritualmente y nos quedamos sentados. Hermano, mire, una de las razones por la cual el pueblo de Dios es un pueblo en victoria es porque es un pueblo que se sabe levantar en medio del cansancio, en medio de la lucha. No importa cuán fuerte sea la batalla, sea la guerra que estés peleando, no importa cuánto te dañe y te lastime el enemigo, tú te levantas en el nombre de Jesús de Nazaret y caminas hacia adelante, como dice la Biblia, como viendo al invisible. Eso se llama fe, convicción, determinación, la decisión de no vivir como un pueblo de Dios derrotado, sino un pueblo de Dios en victoria. Sigamos leyendo, dice así, hermano: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El 10 es para nosotros. Dígale a su hermano, el 10 es para nosotros. Dígaselo fuerte, el 10 es para nosotros. El 10 es para nosotros. Vámonos, miren qué bonito. Así que, según tengamos oportunidad. Qué bonito. Hagamos bien. ¿A quién? A todos. Que mayormente voy a decir. Eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Necesitamos, yo siempre he dicho esto en las iglesias: nunca vayamos a la iglesia pensando cuánta bendición voy a recibir de la iglesia donde voy. Vayamos a la iglesia con la mentalidad de decir: ¿cuánto puedo ser de bendición yo en la iglesia a donde voy?
Así tiene que ser la mentalidad del Hijo de Dios. Si usted entra por esa puerta y entra con esa mentalidad de ser de bendición, bueno, dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Dice la palabra de Dios que si usted siembra escasamente, escasamente también va a cegar. Si usted viene con ese corazón para sembrar en el reino de Dios, cuando a usted le toque levantar la cosecha, la va a levantar en abundancia. Usted y yo necesitamos aprender a sembrar en el reino de Dios. Necesitamos rendirnos a Dios para que Dios use nuestra vida como un instrumento de bendición en la iglesia. Cuando pensamos, hermanos, cuánta bendición voy a recibir en la iglesia, es porque vivimos en un mundo egoísta en nuestras vidas. Dios te tiene en este mundo, te trajo a esta iglesia y te trajo para que tú seas de bendición. Y algo que es muy importante, Dios nunca te va a exigir y nunca te va a demandar algo sin que antes Él te bendiga primero. Dios da, dice la Biblia en 2 Corintios 9, Dios da semilla al que siembra. Dios siempre pone en tus manos las bendiciones para que tú vengas y la compartas con otra persona. Ese es el camino y esa es la mentalidad del reino de Dios en la tierra. El reino de Dios no es cuánto beneficio voy a sacar de él, sino cuánto beneficio puede obtener el reino de Dios a través de mi esfuerzo. Entonces, siempre que tenga la oportunidad de ayudar a un hermano, hermanos, extiéndale su mano. Extiéndale su mano, póngase a orar por él, bendígalo, trate de ser de bendición para ese hermano donde quiera que esté. Ahora, déjeme explicarte algo que es muy importante. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones a nuestro alrededor, pero todos ellos, si han sido lavados con la sangre de Jesús, son nuestros hermanos. Son hermanos de nosotros, aunque usted no lo conozca. Aunque usted nunca ha estrechado sus manos ni ha hablado con ellos, son sus hermanos. Usted tiene que amarlo, tienes que respetarlo, tienes que bendecirlo por lo que son. ¿Entiende? El corazón de nosotros como hijos de Dios está inclinado hacia amar a nuestros hermanos. Si yo le digo a usted, usted es mi hermano, pero le falta el respeto, no concuerda, porque la familia de Dios nos amamos con el mismo amor con que Cristo nos amó en la cruz del Calvario. Entonces no importa en qué iglesia se congrega una persona, no importa, si es tu hermano, bendícelo, ora por él, hazle el bien. Tienes la oportunidad de bendecir a esa persona, bendícelo en el nombre de Jesús. Mire, vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 10, versículo 37, el 36 al 37. La primera cosa que nunca debemos hacer nosotros como hijos de Dios, hermanos, es nunca ignoremos la necesidad de tu hermano. Nunca pase por alto, nunca se haga el desentendido por la necesidad de un hermano suyo, de un hijo de Dios. Miren lo que habla Lucas capítulo 10, versículo 36 y 37. Es una de las parábolas, hermanos, que me llama más la atención a mí, la parábola del buen samaritano. Y me llama la atención a mí, hermanos, de cómo el sacerdote, el que ofrecía sacrificios a Dios en el altar, de cómo el levita, el que estaba al cuidado del altar y todo lo que tenía que ver con el altar de Jehová, mas sin embargo su corazón estaba lejos de Dios, porque ellos miraron la necesidad de este hombre y le sacaron la vuelta. Si usted es un hijo de Dios, escuchen lo que lo voy a decir, y usted ve la necesidad espiritual, económica o física de un hermano o emocional, y usted saca la vuelta, usted no es un buen samaritano. No lo es. No lo es. Los hijos de Dios tenemos algo en nosotros que se llama compasión por la gente. Tenemos bondad en el corazón. Si tú ves una persona que está necesitada, tú siempre tienes tus manos extendidas para ayudar. Si ves al necesitado, al pueblo de Dios que está desanimado, ve, visítalo, ora por él. Ora por él. El otro día dije esto, tristemente, hermano, mire, tenemos esta mala fama, la iglesia cristiana. Somos el único ejército que nos atacamos entre nosotros mismos. Y te voy a explicar algo. Cuando un miembro de la iglesia se aparta y se descarrea, hay hermanos que se gozan porque se descarrió.
Eso no puede estar en el corazón de un hijo de Dios. No puede estar en el corazón de un hijo de Dios. ¿Dónde está lo que dice Corintio? Que si un miembro se duele, todos lo dolemos. Hermano, nunca voltee la cara, nunca dé la espalda a un hijo de Dios cuando te necesita. No lo hagas. Si tú miras a un hijo de Dios de la manera que Dios lo ve, tú vas a tener un corazón bondadoso para ayudar a esa persona. Y si se lo hace a esa persona, dice Mateo 25, por cuanto lo has hecho a uno de mis pequeños, dice Jesús, a mí me lo has hecho. Le puedes hacer el bien a Jesús o le puedes hacer el mal a Jesús. Mire lo que pasa, versículo 36. ¿Quién pues, dice Jesús, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, exacto, eso es lo que dice Jesús. Cuando en el capítulo 3, versículo 13-15 del libro de Mateo, Jesús llega al Jordán para que Juan lo bautizara. Presta atención a lo que le voy a decir. Cuando Juan viene a venir a Jesús, Juan le dice, Señor, en vez de ir yo a ti, tú vienes a mí. Y Jesús le dice, deja, bautízame para que se cumpla toda justicia. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Les voy a dar ejemplo a todos aquellos que creen en mí cómo se deben hacer las cosas. Jesucristo nunca te va a mandar a ti a hacer algo sin que antes no lo haya hecho primero. Usted lo puede leer también en San Juan capítulo 3, versículo 13 al 17. Cuando le lavó los pies a sus discípulos, dice, vosotros me llamáis maestro y señor y yo no sé porque yo lo soy. Si yo siendo vuestro maestro he lavado los pies, también hagan ustedes los mismos. Si entendieres estas cosas y las hicieres, seréis bienaventurados. Jesucristo siempre nos dio el ejemplo a nosotros de cómo tenemos que ver a las personas, de cómo podemos comportarnos con nuestros hermanos en la fe. Y una de las cosas es que Jesús nos enseñó, hermano, Jesucristo nunca pasó por alto tu necesidad. Nunca. Sin que usted se lo pidiera, Él dejó su trono de gloria y vino a morir en una cruz porque tú lo necesitabas. Tú y tu familia, y yo y mi familia lo necesitábamos. Y ese espíritu, esa mentalidad tiene que estar en nosotros, hermano. Nunca le dé la espalda a un hijo de Dios. No importa en qué iglesia esté, no importa en qué congregación esté, si se porta bien o se porta mal, no importa. Tu obligación, mi obligación es amar a los hijos de Dios por lo que son y no por lo que hacen. Tenemos que tener esa en nuestro corazón, hermano, para que usted sea una persona bendecida, sea una persona conforme al corazón de Dios. Ame a los hijos de Dios de la manera que Cristo lo amó también. Amén, hermanos. Vámonos a Filipenses capítulo 2. Vamos con la segunda cosa, hermano. Vamos a ir un poco rápido. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5. Como hijos de Dios no debemos pisotear. Escuche esto. No debemos rechazar o dañar la dignidad de un hijo de Dios. Tenemos que tratarlo con mucho respeto. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante al 5. Los hijos de Dios, hermanos, mira, tiene que haber en nosotros ese espíritu, esa dignidad, ese respeto por los hijos del Señor. No podemos estar, hermano, lastimando, dañando a un hijo de Dios. En este país, hermano, mira, las iglesias están llenas de personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, maneras de sentir, incluso hasta maneras de creer. ¿Okay? Somos diferentes en muchas cosas, pero en algo somos iguales. Todos somos hijos de Dios. No debemos nosotros menospreciar a un hijo de Dios en la iglesia solo porque tiene menos dinero que usted. No podemos menospreciar a un hijo de Dios en la iglesia solo porque es de otra cultura o de otro país. No podemos menospreciar a un hijo de Dios en la iglesia porque tiene papeles o porque no tiene papeles. No, tenemos que amar y respetar la dignidad que Dios ha puesto en la vida de cada ser humano. Si usted y yo no tratamos con dignidad a las personas, no hemos aprendido de Cristo. No hemos aprendido de Cristo el Señor. Porque Cristo te trata a ti con mucha dignidad y con mucho respeto.
Cristo te ama de tal manera que Él respeta lo que tú eres y lo que tú piensas y lo que tú decides. Tenemos que aprender a respetar la dignidad de los seres humanos. No tiene por qué haber en nosotros, hermanos, ese desprecio hacia alguien solo porque es de otra cultura, de otra nación, tiene otro extracto social, académico, qué sé yo, económico. No podemos nosotros hacer diferencia dentro del pueblo de Dios, porque por todos nosotros murió Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no murió por un grupito de personas que tenían ojos azules. Grave es eso. Cristo no murió por un grupito de personas que tenían una cuenta en el banco bien grande. Cristo no murió por personas que tenían diplomas en la pared. Cristo murió por toda la humanidad. Y todo aquel que le abre su corazón a Cristo es un hijo de Dios que tenemos que respetarlo y tratarlo con dignidad, porque es un hijo de Dios. Miren lo que dice, hermano, Filipenses capítulo 2. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Sabes qué es la humildad? ¿Sabe por qué Jesucristo le enseñó a Pedro y a los apóstoles a lavar los pies a la gente? Porque es el acto más grande de humildad que Jesús mostró mientras estuvo en esta tierra. Yo les dije el otro día esto. Jesús no estaba acostumbrado a lavar los pies a nadie. Él no estaba acostumbrado de venir y hacerse esclavo, quitarse la capa y quedarse en túnica y lavarle los pies a los hombres. A él lo adoraban los ángeles por la eternidad, día y noche. Se postraban delante de él y lo adoraban. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Él no estaba acostumbrado a lavarle los pies a nadie. Imagínense, el creador de los cielos y de la tierra vino a esta tierra y le lavó los pies a los hombres. Ese es el acto de humildad más grande que tiene que haber en la vida de un cristiano. Usted tiene que ser humilde de corazón y servir a la gente, hermano, por lo que son. Servir a la gente creyendo de que usted no es más que ellos. Usted no es más que nadie. Yo no soy más que nadie. La única diferencia en la iglesia, hermanos, es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios en la iglesia. Pero la única persona en esta iglesia, hermano, que merece la adoración, que merece el respeto, que merece la gloria, la reverencia y los aplausos, se llama Cristo Jesús. Es la única persona. Usted no puede ir a la iglesia a aplaudir a los hombres. Usted no puede ir a la iglesia a admirar a los hombres. Venga a la iglesia a aplaudir a Jesús. Venga a la iglesia a admirar a Jesús. Venga a la iglesia a servir a Jesús. Venga a la iglesia a obedecer a Jesús y solamente doble sus rodillas delante de Jesús. Nadie más. No puede haber ese espíritu de arrogancia en el pueblo de Dios. Yo no creo que una persona que menosprecia a otra persona porque está en otra iglesia, porque cree diferente, porque tiene otro color de piel, porque tiene papeles o no tiene papeles, yo no creo que esa persona sea cristiana, porque ese no fue el ejemplo que Jesús nos dio. Ese no fue el ejemplo que Jesús nos dio. Tenemos que amar a la gente con la dignidad con que Cristo nos amó también a nosotros. No podemos hacer acepción de personas en las iglesias, hermanos. Todos somos iguales. Todos somos iguales en el pueblo de Dios. Y no estoy enojado, hermano. Espere que me enoje, ya verá. Dice el que sigue. Estamos en el 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Mire lo que dice. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Cuando tú ves a una persona y tú dices, mira, este es hijo de Dios, este es heredero y coheredero del reino de los cielos, este es un hijo de Dios, trátalo con respeto y dignidad. Escuchen lo que le voy a decir. ¿Qué opinaría usted? Hablemos en términos humanos. ¿Qué opinaría usted si yo tratara a su hijo con desprecio? A ver,
¿Qué opinaría usted si yo tratara a su hijo con desprecio, con arrogancia, y lo hiciera menos, y lo pisoteara, y lo maltratara, y lo insultara? Dígame. ¿Me sentiría bien contento? ¿Me llevaría a comer un taquito de buche para premiarme? ¿Verdad que no? Nunca pensemos que Dios no tiene sentimientos. Nunca pensemos que Dios no nos está viendo, hermanos. Nunca pensemos de que Dios no sabe las intenciones de nuestros corazones, porque Él lo sabe todo. Cuando tú vas a un hermano y le das la mano y lo abrazas, Dios sabe cómo lo estás haciendo. Cuando tú ves a una persona de reojo porque no tiene dinero y tú tienes dinero, Dios sabe por qué lo estás haciendo. A los hijos de Dios hay que tratarlos con mucho respeto, con mucha dignidad, hermano. Dice el apóstol Pablo que tenemos que tratar a las personas estimándolo como superiores a nosotros mismos. Estimándolo como superiores a nosotros mismos. Debemos de entender eso. Nunca pisotees la dignidad de un hijo de Dios. Nunca lo hagas. Romanos capítulo 2. Vámonos. Romanos capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, unos versículos ahí, versículo 1 y 4. Voy a explicarte algo. Nunca, el punto 3. Nunca uses la palabra de Dios para aplicársela a otra persona. Aplícatela tú mismo primero. ¿Alguien dijo amén? Amén. Ay, está caliente el sol, ¿verdad? Se puso caliente esto, mi hermano. Porque te voy a explicar algo. Hay gente que usa la palabra de Dios para contender, usa la palabra de Dios para señalar los errores de otra persona, usa la palabra de Dios para juzgar, usa la palabra de Dios para condenar a los hijos de Dios. La palabra de Dios no es para eso, hermano. La palabra de Dios es para aplicárnosla a nosotros mismos. Miren lo que dice Romanos 2, 1 al 4, y después leemos otro versículo. Dice así: por lo cual, dice Pablo, eres inexcusable, no te puedes excusar delante de Dios. Oh hombres, que con quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Cantamos la alabanza: que no se acabe el gozo. ¿Por qué te gusta esto? No podemos estar juzgando a la gente. No podemos. No lo hagamos. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 17 que Dios estableció a Jesús como el único juez de vivos y muertos. Dios no estableció a nadie en la iglesia para juzgar a los hijos de Dios. Cuando yo juzgo a una persona, estoy acarreando condenación para mí mismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pues tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Dice: te condenas a ti mismo porque tú que juzgas hace lo mismo. En otras palabras, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. No la tire. No lo haga. No lo haga. No lo haga. ¿Sabe por qué? Porque desde que tú abres tus ojos en la mañana hasta que los cierras, necesitas con urgencia la misericordia de Dios. Sí, amén. Y yo también. O sea, si yo sé que le estoy fallando a Dios, ¿por qué me voy a poner de juez si yo estoy fallando también a Dios? Un hijo de Dios nunca juzga a los hijos de Dios. A los hijos de Dios los va a juzgar Dios. Tu obligación es amarlo, es respetarlo y es bendecirlo. Lo demás, déjaselo a Dios. Versículo 3. El 2, perdón. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Sí me está entendiendo lo que estamos leyendo acá? Que si yo ocupo el lugar de juez para juzgar a una persona, yo también voy a ser juzgado con ese mismo sistema, ese mismo método con que yo juzgué al hermano. Cuando Jesús dice: con la vara con que juzgáis, con que medís, seréis remedido. La palabra vara son métodos de juicio que se usaban para declarar a un hombre si era culpable o era inocente. Esos mismos métodos, esos mismos sentimientos, esos mismos propósitos y razones por lo cual nosotros juzgamos a otra persona, son lo que Dios va a usar para juzgarnos a nosotros. Así que, ¿qué hacemos?
No debemos hacer eso. Versículo 3. Y piensa que este hombre, el 4, perdón. O menospreciáis la riqueza de su benignidad o paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mire el versículo 17, leamos 17, hermanos. Ahí mismo. He aquí, dice Pablo hablando de los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Nunca aplique la palabra de Dios para juzgar a los hijos de Dios. Nunca use la palabra de Dios para señalar el error y el defecto de un hijo de Dios. Si usted ama a un hijo de Dios que está actuando mal, bendígalo y ore por él. Ore por él. Si puede hacerle una llamada o puede visitarlo para motivarlo, vaya y hágalo. Pero nunca use la palabra de Dios o la posición en una iglesia para juzgar o condenar a un hijo de Dios. No lo haga, porque eso trae juicio sobre nuestras vidas. El punto que sigue es el 20, ¿cuánto? 21, ¿verdad? O el 22. Tú pues dices que no se ha de adulterar. ¿Adulteras? Hace la pregunta. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. El 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, aquí todo el mundo está en el barco y necesitamos ayuda los unos para con los otros. Es la tercera cosa que nosotros nunca tenemos que hacer en contra de un hijo de Dios. Nunca tenemos que juzgar y condenar a un hijo de Dios, y aún peor, usando la palabra del Señor. Santiago capítulo 3, vamos al otro punto, el punto número 4. Nunca use tus palabras para desearle mal a un hijo de Dios. Use esta palabra, desearle mal, para no decir no maldigas a un hijo de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 8 al 12. Gloria a Jesús, lo veo bien calladito. Mire lo que dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. Dígame uno de aquí que la puede domar. Si alguien la puede domar, entonces está equivocada la Biblia. Porque la Biblia dice que no se puede domar. No se puede. ¿Sabe qué es lo que hace que podemos tener control de nuestras palabras? El temor hacia Dios. El temor a Dios nos hace recapacitar y reaccionar y decir: hoy, si yo hablo esto en contra del hermano, no le gusta a Dios. Ese temor es lo que nos para a nosotros. Pero si no hay temor, como hablaba yo el viernes, si no hay temor en nuestros corazones, siempre vamos a decir y hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Dice que es un mal que no puede ser refrenado, madre mía, llena de veneno mortal. Así es la lengua. Dice el libro de Romanos capítulo 10, si tú lo crees en el corazón y lo confiesas con tu boca, será hecho. Cuando nosotros los cristianos, yo iba a enseñar esto ayer en el ayuno, pero no pude venir, pero es un tema que quiero enseñar. Cuando nosotros hablamos mal de una persona, juzgándolo, criticándolo, murmurando, difamando, llevando chisme,
En las palabras que salen de nuestra boca salen con poder espiritual, porque el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Entonces, cuando yo me pongo a hablar mal de una persona, mi corazón está deseándole mal a esa persona, y es ahí donde se produce una maldición espiritual. ¿Usted ha escuchado ese refrán que dice que no hagamos leña del árbol caído? Exacto. Si un hermano está fallándole a Dios, en vez de estarlo juzgando y condenándolo, oremos por él para que se levante y pueda florecer en la casa de Dios. Cuando un cristiano habla mal de otro, difamando, levantando calumnia, es porque su corazón está deseando maldecir a esa otra persona. ¿Sabe cuál es lo triste de todo eso? Que dice la palabra de Dios que todo aquel que maldice al pueblo de Dios, Dios los maldice a él. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros abramos nuestra boca. Entonces, es la cuarta cosa que tenemos que evitar. Evitar que nuestras palabras digan cosas deseándole mal a otras personas. ¿Por qué razón? Porque lo que sale de tu boca, tú ya lo creíste en el corazón y tiene poder. Y tiene poder. Y cuando se lo dices a alguien, créame que si eso puede cumplir. Sigamos leyendo. ¿Estamos en cuál? En el versículo donde estamos. El 9. Mire lo que dice. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos ¿a quién? Los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Yo nunca me he podido explicar eso. Quisiera que un día que alguien me lo explicara, porque no sé si yo estoy en otro mundo. Quiero que alguien me lo explique una vez, porque no le hallo. Para mí no le hallo eso. ¿Cómo es posible que alguien esté difamando a alguien, calumniando a alguien, maldiciendo a alguien, y después venga a la iglesia, levanto mis manos, aunque no te... ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? No le agrada a Dios eso. El gran problema que está pasando es que vivimos de apariencia, queremos guardar nuestra apariencia delante de los hombres, pero estamos desnudos delante de Dios. Cristo dijo estas palabras: cuando tú vengas al altar y traigas una ofrenda, y si tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda en el altar. Vete, arréglate con tu hermano y después me ofrece la ofrenda. En otras palabras, si no estamos en armonía, si no hemos perdonado, no hemos recibido el perdón, todas las ofrendas que traigamos en el altar no es agradable a Dios. No lo es. Nuestro corazón, nuestros labios, Dios te lo dio a ti. ¿Sabe para qué? Para que tú bendigas a los hijos de Dios, para que tú seas de bendición. ¿Por qué cree que nos saludamos Dios te bendiga? ¿Por qué cree que nos saludamos así? Porque es el método que Dios nos pone en nuestro corazón para bendecir a otras personas. Pero lo que te quiero explicar es algo. Cuando nosotros usamos lo que te dije anteriormente, ya sea la murmuración, la crítica, la queja, el chisme, todas esas cosas, desde el corazón, al estar hablando mal de una persona, le estamos deseando el mal a esa persona. Y estamos dañando, estamos lastimando al cuerpo de Cristo. No podemos usar nuestras palabras para hacer cosas malas en contra de los hijos de Dios. Debemos de usar nuestras palabras para ser de edificación y para ser de bendición los unos para los otros. ¿Alguien va a fallar? Todos fallamos. ¿Alguien se va a ofender? Todos nos ofendemos. Pero para eso está el perdón. Para eso está que nos comprendamos unos con otros. No podemos pagarle a la gente mal por mal. No podemos devolverle a la gente un mal que nos has hecho. Si alguien te hace un mal, bendícelo. Ora por él, bendícelo. Vive libre de toda condenación. Sé libre. No puedes estar respondiéndole a la gente sus malos sentimientos, sus malas palabras. A ellos los va a juzgar Dios. La responsabilidad de nosotros, ¿sabe cuál es? Bendecir a aquel que nos hace un mal. Cristo dice: bendecí al que os maldice. Bendecid y no maldigáis. Ahora pensamos que maldecir es abrir la boca y decir yo te maldigo. No, hermanos. El simple hecho que yo tenga un sentimiento negativo en contra de alguien
y yo hable fuerte en contra de esa persona, yo estoy desde mi corazón deseando que esa persona le vaya mal. Ahora imagínese usted una crítica, una difamación, una calumnia. ¿Cuánto efecto tiene eso? Hay muchos pueblos de Dios que no se pueden levantar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, en vez de bendecirle, nos estamos acabando más. Vamos, ahora sí. Yo sé que ya se puso bueno esto. Segunda de Timoteo capítulo 6. Vámonos al punto número 5. Ya vamos a terminar, hermano. Después de esto leemos otro y ya está. Segunda de Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 11. Nunca menospreciemos a un hijo de Dios, porque en el camino podemos necesitar de él. ¿Entiendes? Y es lo que dice segunda de Timoteo capítulo 6. Me gusta mucho esta historia, hermanos. Perdón, es primera de Timoteo, hermano. O es el 4. No, es segunda de Timoteo 4, hermano, 4:6. Segunda de Timoteo 4:6, perdón, hermano. Mire lo que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo. Procura venir pronto a verme. Gracias, hermano Juanito. Muchas gracias. Gracias. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Lo curioso de este es Juan Marco. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, hermanos, cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, y la discusión que estuvieron fue porque Bernabé quería llevar a Juan Marco en el segundo viaje misionero. Y como Juan Marco en el primer viaje misionero entre Bernabé y Pablo, Juan Marco los abandonó. Se puso muy complicada la cosa de predicar el evangelio y los abandonó. Y Pablo lo tildó de cobarde. Y fue ahí donde Pablo y Bernabé se separaron. Pablo empezó a ir con Silas y Bernabé se fue con Juan Marco. En Hechos capítulo 15 vemos al apóstol Pablo, hermano, menospreciando a Juan Marco. Pero aquí en segunda de Timoteo capítulo 4 vemos al apóstol Pablo necesitando a Juan Marcos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que estamos en la tierra y la tierra da vuelta. Si yo menosprecio a una persona hoy, si yo le digo a un hermano que no sirve para nada hoy, a ese hermano que según en mí no sirve para nada, en el futuro va a ser el que Dios va a usar para ayudar a mi vida. Por eso no debemos de menospreciar dentro de la iglesia a nadie dentro del pueblo de Dios. A nadie. Nunca trate con menosprecio lo que un hijo de Dios está haciendo en la obra del Señor. Nunca lo haga. Porque a esa persona a la quien estamos expresándole, hermanos, ese desprecio, es la persona a la que Dios va a usar en el futuro para restaurar nuestra vida. El apóstol Pablo estaba preso en Éfeso, estaba cerca para morir. En Roma estaba preso en Roma. Y ya estaba para morir Pablo. Y le dice, mira, mándame a Juan Marco, porque me es útil Juan Marco. Pero antes dijo que Juan Marco era un cobarde, que los había abandonado, que no quería estar con él. Hermano, mira, lo que el hombre desecha es lo que Dios usa para bendición de otras personas. El hombre tiene, hermanos, ese tremendo error de desechar, de calificar a los hombres según lo que ellos hacen o lo que ellos dicen o lo que ellos aportan en las iglesias. Pero a los ojos de Dios, todo hijo de Dios es especial y es importante a los ojos del Señor. No podemos nosotros menospreciar el trabajo y la obra que un hijo de Dios está haciendo en la iglesia.
No podemos pensar que no podemos necesitar de un hijo de Dios, porque tarde que temprano, hermano, Dios nos quita ese orgullo del corazón. Porque te voy a explicar algo, hermano. Dios es experto en humillar al que se exalta. Oh, pregúntaselo a Nabucodonosor. Muy arrogante y muy prepotente, hermano, y lo mandó a comer zacate por 7 años. Hasta que reconoció que el único Dios de los cielos y de la tierra era el Dios de Daniel. Hasta entonces se dio cuenta, pero antes muy arrogante. Oh, Babilonia, Babilonia, que fuiste creada con la diestra de mi poder. En ese mismo momento, por la arrogancia y por menospreciar a las demás personas, el Señor lo mandó a comer zacate, mire, por 7 años. Mire, hermano, dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios Él los ve de lejos. Nunca menosprecies a un hijo de Dios. No lo hagas. Porque esa persona a la que tú le das la espalda hoy puede ser el instrumento o el salvavidas que Dios te mande en el futuro. No trates a los hijos de Dios con desprecio. No trates a los hijos de Dios con indiferencia. No los trates así. Porque somos hijos de Dios. La sangre de Jesús limpió su corazón. El Espíritu Santo está sobre de él. Y es heredero y es coheredero del reino de los cielos juntamente con Cristo Jesús. El apóstol Pablo cometió ese error. Pero ya en su vejez, estando preso en Roma, ya para ser sacrificado, le dice a Timoteo: mira, mándame a Juan Marcos, mándamelo por favor, porque lo necesito para mi ministerio. Y antes lo había despreciado. Antes le dijo a Bernabé: ¿sabes qué? No quiero que él vaya en el segundo viaje con nosotros porque es un cobarde. Este nos abandonó. No lo quiero aquí. No podemos echar a la gente de las iglesias, hermano. No podemos echar a la gente de nuestro mundo, de nuestra vida. No podemos. Si Jesucristo viene hoy, levanta su iglesia. Déjame explicarte algo. Allá en el reino de los cielos no hay barrio. Este es el barrio de los nicaragüenses, el barrio de los mexicanos. No, allá todos somos unos en Cristo Jesús. No podemos dividir la iglesia en categorías, hermano. No podemos. No se debe hacer eso. La imparcialidad no es buena dentro del pueblo de Dios. Necesitamos saber que si usted está en el cuerpo de Cristo, usted es pieza importante. Usted es pieza especial dentro del crecimiento de la obra de Dios. Usted tiene muchas cosas buenas que hacer para Dios, porque no está en la iglesia por casualidad. Usted no está en el cuerpo de Cristo por casualidad. Usted tiene un don especial. Dios puso su Santo Espíritu en usted. Dios les puso un talento, que ese talento la iglesia lo necesita. Yo no puedo menospreciarlo porque lo necesito. Si usted crece, yo crezco, porque usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. La mano no le puede decir al ojo: no te necesito. Todos lo necesitamos. Todo. Eso es cuando una persona trata con desprecio a alguien, hermano. No sé por qué. No se da cuenta que esa persona en el futuro va a ser el salvavidas de su vida, hermano. Vámonos al libro de Mateo capítulo 7. Vamos a terminar, hermano, el punto número 6 de las cosas que no debemos hacer contra un hijo de Dios. Nunca debemos de tratar a la gente de la manera que no queremos que la gente nos trate a nosotros. Nunca trate a la gente. Nunca hablen mal de las personas si no quieren que hablen mal de usted. Nunca lo hagan. Porque te voy a explicar algo. Déjame decirte algo. Ponle cuidado. ¿Sabes por qué cayó ese lápiz para abajo? Es la ley de la gravedad. Todo lo que sube baja. Y todo lo que usted le hace a otra persona, tarde que temprano te lo van a hacer a ti también. Oh, sí, hermano. Tarde que temprano, lo que yo te quiero decir, de aquí no te vas sin pagarla. De aquí no te vas sin pagarla. Y si una persona siente placer lastimando a un hijo de Dios, también lo van a lastimar a él, y el que lo lastime va a sentir placer también. Entonces es muy importante. Si usted y yo tenemos que tratar a las personas de la manera que queremos que la gente los trate. Qué bonito es. Porque mire, es tan bonito, hermano, que encuentres un hermano o una hermana
y lo abrace, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Y siente esa sinceridad con él. Siente que esa persona para ti es alguien especial en tu vida. Es tu hermano. Y lo trata con esa dignidad, con ese respeto. Es tu hermano. Y tan bonito es cuando la gente te trata también así. Oh, porque queremos que la gente nos trate con mucho respeto y mucha cortesía. Que la gente respete nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir y todo lo que somos y hacemos. Todos queremos eso. Todos queremos que la gente nos vea con buenos ojos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para otras personas? Dijo un día un pastor: mi hermano, qué rico es estar criticando a la gente, ¿verdad? Y le dice el otro: uy, pero cuando te critican a ti, hermano. Miren lo que dice Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 9. Vamos a darle gloria a Jesús, ya vamos terminando, hermanos. ¿Qué hombre hay de vosotros? Dice que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas obras a los que le pidan. 12. Así que todas las cosas, presta atención, preste atención, porque esto es para nosotros. Presta atención. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de nuestra fe. Pase, hermano Ángel, por favor, canta una adoración al Señor. Póngase a pensar algo: que la gente se reuniera en sus casas solamente para hablar mal de usted. ¿Cómo se sentiría usted? O que usted viniera a la iglesia y esté sentadito ahí bien tranquilo y esté un grupo de hermanos por allá, mira, ahí viene, ¿ve? Y criticando. Y ¿cómo se siente usted? ¿Va a siente feo? Se siente horrible, hermanos. De la manera que usted quiere que la gente hable de usted, de la manera que usted quiere que la gente se exprese de usted, hágalo usted con las personas. Trate a la gente con respeto y con amabilidad. Trate a la gente con respeto todo el tiempo, y usted va a recibir también respeto de la gente. Soy de la persona que creo, hermanos, que tanto la autoridad como la confianza y como el respeto se gana. Se gana. ¿Y sabe cómo se gana? Tratando a la gente de la misma manera como yo quiero que me traten. Si a usted le gusta que lo traten bien, nunca trate a un hijo de Dios de una manera equivocada. No lo haga. Aunque él se porte mal, aunque él haga cosas malas, no es su responsabilidad, no es su posición de juzgarlo. Su posición es amarlo porque él es un hijo de Dios y porque es su hermano. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración a Jesús. 6 cosas que Dios no quiere que hagamos.